El pueblo saharaui va a vencer en su lucha. Quiero que sepáis que la mayor parte del pueblo español es solidario con vosotros. El gobierno español os ha entregado a gobiernos reaccionarios como el de Marruecos y Mauritania. Estoy convencido de que vuestra república independiente y democrática se consolidará sobre vuestro pueblo y podréis volver a vuestros hogares. Sabemos que vuestra experiencia es la de haber recibido muchas promesas nunca cumplidas. No pretendo prometeros algo, sino comprometerme con la historia. Nuestro partido estará con vosotros hasta la victoria final. Esto lo dijo Felipe González en su visita como secretario general del PSOE en 1976 a los territorios liberados de la República Árabe Saharaui Democrática. ¡Ay, los años que vivimos peligrosamente! ¿Verdad, señor González? Bienvenidos a Fort Apache. Fort Apache. Fort Apache. Es Fort Apache. Esta noche en Fort Apache hablamos del Sáhara y el derecho del pueblo saharaui a su autodeterminación y a la independencia. Para ello contamos con 5 invitados. A mi derecha, Billy Meyer, experto en asuntos internacionales, miembro de la dirección de Izquierda Unida. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Nos acompaña también Abuy Enfubea, director de Uru África TV, que vuelve al programa. Muchísimas gracias por acompañarnos. Igualmente. Rubén Herrero de Castro, analista político, profesor de Ciencia Política de la Complutense, uno de los habituales de Fort Apache. Gracias por estar aquí. A vosotros por invitarme, gracias. Otra de las habituales, Marga Ferré, miembro también de la dirección de Izquierda Unida. Muchas gracias por estar aquí, Marga. Buenas noches, Pablo. Y se estrena en el programa Abdullah Arabi, delegado saharaui en la Comunidad de Madrid. Bienvenido a Fort Apache. Muchas gracias, un placer. Enseguida empezamos a debatir, pero antes, en el punto de mira. El Sáhara fue una colonia de España hasta 1975, cuando las dificultades internas, la muerte del dictador Franco y la Marcha Verde organizada por Hassan II desembocaron en la firma del Acuerdo Tripartito de Madrid. El territorio fue así repartido entre Marruecos y Mauritania y unos 100.000 saharauis huyeron hacia el este, mientras que su movimiento de liberación, el Frente Polisario, fundaba la República Árabe Saharaui Democrática. Inmediatamente estalló la guerra entre Rabat y el Frente Polisario, que duraría hasta que en 1991 se firmase un alto al fuego que debía abrir las puertas a un referéndum de autodeterminación. Este referéndum nunca se produjo y hasta el momento el Sáhara Occidental es considerado por la ONU como el último territorio no autónomo de África cuya descolonización aún no ha terminado. Esta noche, en Fort Apache, hablamos de la resistencia del pueblo saharaui. Como siempre, en Fort Apache empezamos con la regla del minuto. Misma pregunta para los 5 invitados. Empiezo contigo, Billy. ¿La solución al conflicto pasa por la autodeterminación o por un régimen de autonomía en el marco de la soberanía marroquí? Bueno, pasa por la aplicación estricta del derecho internacional y en este caso no es interpretable. Es decir, en los procesos de descolonización, como este es el último caso de descolonización de África, lo que hay que hacer es aplicar rigurosamente el mandato de la Carta de Naciones, que plantea la necesidad de una autodeterminación para que el territorio no autónomo del Sáhara Occidental decida libremente qué quiere hacer con su futuro. Y por lo tanto, este es el planteamiento, por eso está en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por eso se aprobó el Plan Baker II, en donde se planteaba con claridad la necesidad de que las administraciones tuvieran la necesidad de plantear y facilitar ese derecho de autodeterminación. No es interpretable, tenemos que resolver la autodeterminación del pueblo saharaui. Gracias, Billy. Abuy. Yo creo que lo ha dicho el compañero, el tema está en que España legalmente es la potencia descolonizadora, según las Naciones Unidas. A día de hoy España sigue siendo la potencia descolonizadora. España es la que ha desistido de su responsabilidad como potencia descolonizadora para ejercer la interpretación de la cual habla Uni Meyer, es decir, la interpretación del derecho internacional. En este caso, España como sujeto y potencia descolonizadora es la que tenía que encabezar el proceso de descolonización, pero España lo dejó y, producto de eso, tanto Mauritania como Marruecos, como Francia, como otras potencias han asumido esa responsabilidad de interpretar el derecho internacional y lo han interpretado en un sentido en que al pueblo saharaui no le ha sido favorable. Gracias, Abuy. Rubén. Bueno, yo creo que la causa saharaui es una causa que tanto a izquierda como a derecha yo creo que sí puede haber
una sensibilidad hacia esa causa y una simpatía hacia esa causa. ¿Cuál es el problema? Pues la sociedad global en la que vivimos, que deja las buenas intenciones y los buenos deseos en un margen y nos movemos, como siempre, con la realpolitik por medio. Sí, nos gustaría que adquiriesen la autodeterminación, pero yo creo que una solución que no incluya al Reino de Marruecos es tremendamente compleja, por no decir imposible, por los intereses políticos y económicos que allí se concitan. En el caso de España, obvios y evidentes, hablaremos sobre ellos, en el caso de Estados Unidos también, como también en el caso de Francia. Gracias, Rubén. Marga. Pues la pregunta responde a la enésima tesis diplomática sobre el Sáhara que lanzó hace como 10 o 15 años, que intentaba equiparar dos cosas, ¿no? Una, la idea de la imposibilidad de cumplir la normativa internacional. Es decir, la comunidad internacional, y sobre todo aquí en España, y sobre todo el lobby pro-marroquí, decide que la legalidad internacional es inaplicable en el Sáhara. Y el segundo elemento es que intenta convencernos de que las dos partes del conflicto, el Reino de Marruecos y el Polisario, son lo mismo, y la salida tiene que ser equilibrada entre las dos partes, ¿no? Es decir, y esa ofensiva diplomática, además del lobby pro-marroquí por parte de ciertos sectores de la socialdemocracia, mundo de la academia vinculado al Magreb, y parte de la derecha, no toda, porque esto es verdad que es muy transversal, lo que ha convencido es decir que la salida de la autonomía es una salida razonable o pactada. Tiene tres problemas. Uno, los saharauis no quieren, y eso ya es un pequeño problema a la hora de plantear una solución. El segundo elemento es obviar la legalidad internacional, y eso es muy peligroso. Y del tercero, que es no fiarse de Marruecos, hablaremos durante el programa. Gracias, Marga. Abdul. Pues mientras el tema del Sáhara Occidental sigue figurando en la agenda de las Naciones Unidas como territorio no autónomo pendiente de descolonización, por lo tanto, la única solución posible es la autodeterminación del pueblo saharaui. Eso no hay que confundirlo nunca dentro de luego lo que son los intereses económicos, los geopolíticos, y cada potencia intenta buscar sus intereses económicos y a veces hasta en detrimento de las legítimas aspiraciones de los pueblos, en este caso del pueblo saharaui. Por lo tanto, desde el derecho internacional y jurídicamente el tema del Sáhara Occidental es un territorio de descolonización y por lo tanto la única solución que puede tener es el ofrecer a los saharauis decidir mediante las urnas qué es lo que queremos ser los saharauis. Me vais a permitir que introduzca un elemento. Parece que es incuestionable la cuestión jurídica, el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, pero se ha puesto encima de la mesa un elemento que es ineludible en la política internacional, que es la realidad geopolítica. Es verdad que en los años 80, cuando existía la Unión Soviética, cuando Libia apoyaba al pueblo saharaui, cuando Argelia apoyaba al pueblo saharaui, cuando Cuba apoyaba al pueblo saharaui, se produjeron una serie de victorias militares importantes del Polisario sobre Marruecos y una serie de avances que se traducían en el reconocimiento por parte de muchos países, incluso a nivel africano. Pero claro, cuando ocurre eso que Putin llama desastre geopolítico, que es la desaparición de la Unión Soviética, se entra en un contexto completamente nuevo en el que da la impresión de que la política de los saharauis tiene más que ver con la diplomacia en el marco de la ONU que con el enfrentamiento militar con Marruecos. Te hago una pregunta muy directa. ¿Cómo valoras, Abdul, los resultados de ese trabajo diplomático de los representantes de la República Árabe Saharaui Democrática en los últimos 15-20 años? Pues gracias a ese trabajo creo que estamos donde estamos. Por lo tanto, nosotros siempre fuimos víctimas de las coyunturas internacionales. Siempre hemos sido primero afectados por ese mundo bipolar también, porque cada uno nos situaba en un lado cuando estábamos en el medio y realmente recibíamos muchos apoyos de uno de los bloques que había, pero evidentemente lo que defendíamos era algo claro, como es la ideología de la libertad, la independencia. Por lo tanto, siempre nos hemos mantenido en esa línea y creo que gracias a ese trabajo diplomático que se ha hecho durante todos esos años, ahora mismo la causa del pueblo saharaui está gozando de ese prestigio internacional, que realmente es un tema de derecho internacional. Por lo tanto, todos los que se sitúan al lado de la causa saharaui es porque están defendiendo valores tan elementales como la libertad, la independencia, la justicia, la solidaridad, y creo que nadie hoy en día es capaz de pronunciarse en contra del pueblo saharaui, o por lo menos no hay ningún país en el mundo que reconoce la soberanía de Marruecos sobre el territorio. Por lo tanto, estamos ante un caso de ocupación ilegal por parte de Marruecos y un tema internacional que está pendiente de un plan de paz donde el pueblo saharaui le corresponde, y a solo el pueblo saharaui, decidir qué es lo que queremos ser los saharauis. Nosotros defendemos la vía de la independencia, pero estamos abiertos a cualquier otra opción para elegir entre ellas, y ese es el proceso de descolonización que está inconcluso y donde España tiene una responsabilidad directa e histórica, y por lo tanto creo que es lo que hace que la causa saharaui esté presente a nivel de España. Billy. Sí, yo creo que el trasfondo de este problema, que es la no aplicación del derecho internacional,
es un trasfondo que tiene que ver con la propia situación que está viviendo en estos momentos en el mundo, que yo la caracterizaría como el reino de la impunidad. Y desgraciadamente Europa, la Unión Europea, en lugar de jugar un papel activo para que la impunidad no sea la norma, sino que todos los Estados tengan que respetar el derecho internacional, desgraciadamente la política exterior de la Unión Europea se caracteriza por de alguna manera, formar parte de ese sistema que garantiza la impunidad. En Europa hubo otro caso de una descolonización que fue Timor Oriental. Timor Oriental, Portugal era la potencia de administración y Portugal ejerció esa responsabilidad que le mandata el derecho internacional hasta que en Timor se organizó el derecho a la autodeterminación. Por lo tanto, esta es la aplicación rigurosa de lo que se debía hacer. Pero el problema es que como la impunidad es la que manda, la Unión Europea tiene acuerdos de asociación con Marruecos, con Israel, lo tenía con Túnez y con Egipto, y en ese acuerdo de asociación obliga en su artículo 2, es condicionante al respeto del derecho internacional y de los derechos humanos. Bueno, pues no solamente la Unión Europea mantiene ese acuerdo con Marruecos, sino que en la presidencia de turno española le elevó un estatuto avanzado, es decir, le premia a un Estado que incumple sistemáticamente los derechos humanos internos y además uno que es de los más protegidos del derecho internacional, que es la descolonización. Yo creo que, por lo tanto, tenemos un problema muy serio que afecta al pueblo saharaui, pero afecta a los palestinos, afecta a los libios. Es decir, cuando el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, ya no es el reino del derecho, sino que por la fuerza se impone, pues automáticamente hay víctimas. Una de las víctimas es el pueblo saharaui. Te voy a dar la palabra a Rubén, pero antes pongo algo encima de la mesa. Es verdad que es muy difícil imaginar un escenario en el que lo que no se gana en el campo de batalla se pueda ganar en los tribunales, y es verdad que el caso palestino es claro, es innegable los crímenes que comete el Estado de Israel, pero claro, cuando te apoyan los Estados Unidos y cuando tienes una superioridad militar abrumadora, ya pueden decir los tribunales internacionales lo que quieran, que la situación parece que sigue siendo una situación de bloqueo y de flagrante violación de los derechos humanos. Pero eso, claro, al fin y al cabo pone encima de la mesa el escenario de la realpolitik en el que, muy bien, los saharauis pueden tener toda la razón del mundo y todo el derecho del mundo, pero mientras Estados Unidos y Francia apoyen a Marruecos, la situación parece muy difícil. Bueno, primero discrepar de dos comentarios que han hecho tanto Billy como Pablo respecto a la situación de Israel y Palestina. Yo creo que son situaciones distintas. Ya me encantaría poder participar en un programa a ese respecto. Discrepo de lo que habéis dicho. No considero actos criminales en la respuesta del Estado de Israel, que también tiene derecho a responder frente al lanzamiento indiscriminado de misiles contra su población y su territorio. Repito que esto es objeto de otro programa. Volviendo al tema saharaui, la realpolitik es implacable. España respecto a Marruecos tenemos la responsabilidad. Y por cierto, Billy, no me puedes comparar Portugal con Timor a miles de kilómetros con una relación económica minúscula o inexistente con las relaciones que tiene España, políticas y económicas, con el Reino de Marruecos. Sí, pero Portugal se puede adornar con Timor, Portugal se puede adornar con Timor y España tiene más problemas para adornarse. Y me explico, por ejemplo, España, tenemos los caladeros de pesca, las empresas conserveras españolas en el litoral marroquí, evidentemente un apoyo directo a la causa saharaui, sabemos lo que implicaría cerrar esos caladeros, cerrar esas empresas conserveras con una repercusión en desempleo en España y militarmente, ¿dónde tiene Marruecos sus tropas buenas? ¿Y dónde no las tiene? En Ceuta y en Melilla. Evidentemente la situación es tremendamente compleja, por ejemplo, de abordar desde el lado español. Yo por eso defiendo, simpatizando con la causa saharaui, una posición de encuentro. Los Estados Unidos respecto a Marruecos, aliado en la guerra contra el terror, posición geoestratégica irrenunciable. ¿Y qué decir de Francia? Con la inmigración que tiene en su propio territorio, y además los intereses económicos que le unen a Marruecos. Evidentemente hay una red de intereses políticos y económicos y militares, como podemos ver en el caso de España, tan compleja, que yo creo que aquí la solución pasa por una mesa de negociación internacional donde se abordase de forma consensuada y contando con el Reino de Marruecos. Y repito que en este caso, de verdad que mi sensibilidad estaría en esa causa saharaui, y aprovecho, para que no quede claro, para condenar
pues por ejemplo, la insostenible situación y demencial situación de la cárcel negra de Al Aaiún, donde bueno, se está procediendo a una represión absolutamente indiscriminada e injustificada. Pero quiero decir que esto pasa por una negociación internacional. Marga. Además que llevan negociando 39 años. Y el gobierno de Marruecos mantiene una posición absolutamente implacable. Y eso es lo que ha hecho esta tesis diplomática. Es decir, la barbaridad que significa... O sea, todo el mundo, como ha dicho Pablo, reconoce la legalidad de lo que piden los saharauis. Todo el mundo. Marruecos no está ni en la Unión Africana, ningún país del mundo, salvo Marruecos, se atreve a decir que eso es ilegal. Es legal. ¿Qué es lo que ocurre? Que el resto del planeta da por sentado que porque una de las partes no acata el derecho internacional, lo que hay que hacer es cambiar el derecho internacional. Esto es como cuando un ladrón roba algo y se niega a ir a la cárcel. Entonces el Estado, en vez de culparle, ¿qué es lo que haría? Ah, no, tenemos que cambiar la ley porque es que no quiere ir a la cárcel. Mira, el derecho sirve para algo y en cualquier caso yo creo que es muy peligroso obviar la legalidad internacional, porque el problema que los saharauis ponen encima de la mesa, si acatamos la tesis marroquí, es que todo el derecho internacional no vale. Es todo el derecho internacional. El proceso de descolonización es algo muy serio, además, que tardó mucho tiempo en realmente poderse hacer efectivo, ¿no? Y el último proceso de descolonización de África, como es el Sáhara, tiene una normativa clara de cómo hacerse. Si aceptamos la tesis de nada de esto vale y tenemos que contar con el Reino de Marruecos, se lleva intentando haciendo eso 39 años. Ha habido planes encima de la mesa, intentados pactar con el gobierno de Marruecos. Marruecos llegó en un momento determinado a aceptar el referéndum y el problema era el censo. Luego ya no fue el censo, era que no aceptaron el referéndum. Fueron no uno, dos planes con Estados Unidos, con Jane Baker, ahí en el estrado, con un plan que incluso el Polisario llegó a afectar, no siendo beneficiario para los intereses saharauis. Y aún así, en el último momento, Marruecos volvió a decir que no. ¿Qué hacemos cuando una de las dos partes se niega a negociar? Ese es el problema, es decir, la violación. La solución está por Marruecos y está en Francia. Además, el papel de España ha sido vergonzoso. Desde el primer momento se entregó de manera chapucera el Sáhara. Chapucera. Los intereses económicos del Sáhara Occidental hoy no están en España, están en Estados Unidos o en Lituania o en otros países, pero no en España. España tiene una balanza comercial con Marruecos absolutamente favorable. No hay voluntad política de intentar solucionar un problema que yo creo que sería solucionable poniendo encima de la mesa no salidas militares, pero desde luego una ofensiva diplomática muy seria que nunca ha tenido el gobierno español. Ninguna diferencia con los saharauis. Abdul y Abuy. De todas formas, nosotros no vivimos al margen de la Realpolitik, vivimos dentro de ella y por lo tanto nos movemos dentro de ella y sabemos lo que supone, pero la Realpolitik no puede desconfigurar conceptos ya tradicionales como el derecho internacional, la legalidad internacional, y ahora mismo la legalidad internacional la conforma un plan de paz de las Naciones Unidas. Y ese plan de paz está aprobado y aceptado por las dos partes en conflicto, que es Marruecos y el Frente Polisario, y apoyado también por todo lo que es el Consejo de Seguridad, los países influyentes, entre ellos y eso. Si realmente la Realpolitik considera que esa no es la solución adecuada porque no va a agradar a Marruecos, porque lo que parece que la Realpolitik busca en torno a la cuestión del Sáhara es siempre algo que solucione el conflicto, pero teniendo en cuenta que tiene que agradar a Marruecos. Y para nosotros esa no es la solución sería el tratar de darle una solución a un conflicto que dura ya demasiado tiempo, que tiene un drama humanitario, social y político. Por lo tanto, eso es lo que hay que solucionarlo y lo que existe ahora es la Liga Internacional. O se aplica o se dice esto no es la solución y a partir de ahí los saharauis dentro de la Realpolitik pues tomaremos las decisiones oportunas dentro de también nuestras reivindicaciones históricas. Nosotros nunca vamos a renunciar a seguir luchando por nuestra independencia. Entendemos la importancia que tiene Marruecos para países influyentes y para España, pero todo también lo que se ha manejado en la política bilateral España-Marruecos ha sido de chantaje y manipulación por parte de Marruecos. Siempre ha sido una baza que ha utilizado Marruecos en sus relaciones bilaterales con España. España siempre ha accedido, lamentablemente, hasta ahora. Siempre se ha intentado contentar a Marruecos en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. Es lo que ha pasado en las relaciones bilaterales. Nosotros entendemos que Marruecos es muy importante para España, pero no entendemos que todo lo que se haga con Marruecos se haga en detrimento de nuestra causa. Abuy, Billy y pasamos a Zapín. Yo no quiero representar al Reino de Marruecos, porque para eso tiene una embajada aquí, tiene gente, pero yo creo que hay también el tema de la Realpolitik, hay que entender que el problema saharaui también es de consumo interno marroquí, cohesiona al gobierno y al Estado marroquí, como aquí en España hay otros... En la izquierda marroquí no se puede hablar con ellos de este tema. O sea, te encuentras a representantes de organizaciones sindicales y tal, estás de acuerdo con ellos en todo, pero si sale el tema del Sáhara, entonces... Es imposible. Claro, es decir, como en España también ha habido otros conflictos que cohesionan
al conjunto de la sociedad, ahora estás tú, pues tú también cohesionas a los nuevos. Pero en absoluto lo que tú llamas conflictos, en España no hay conflictos. No, quiero decir que en el mundo hay conflictos que cohesionan a comunidades. Una cosa, además, tú que eres profesor de ciencias políticas lo sabes perfectamente, no hace falta que yo te diga nada, lo sabes muy bien, además lo enseñas. O sea, no, es decir, que para conseguir cohesiones de grupo necesitas un enemigo o alguien que genere esa cohesión. No sé, podemos ir incluso al deporte o al fútbol o también a la ciencia política. Es decir, el consumo interno, es decir, el hecho de que ese tema, eso que tú dices, tiene que ver con que la articulación de la sociedad se articula en el marco de algo que genera unas adhesiones, y ese es uno de ellos. Como en Brasil era hasta el 7, hasta el 7-1 ya no es, pero ese es uno de ellos. Entonces, esa cuestión también hay que verla de cómo el gobierno o la sociedad marroquí vive ese conflicto. Y obviamente, como bien decía Rubén, en el momento en que se va a una negociación, y una negociación, como decía François Fanon, es una negociación de fuerza, donde las armas están encima de la mesa. Tú llegas a una negociación después de un combate, tú no llegas a una negociación porque llegues, bueno, venga, vamos a negociar. No, es porque o bien te han debilitado, o bien tú has conseguido la posición de llegar, pero en el momento en que el Frente Polisario deja las armas para ir a la negociación con Marruecos, automáticamente no tiene ninguna capacidad de imponer nada en la mesa. Y eso es lo que se vio, porque los apoyos que tenía el Frente Polisario en la Guerra Fría, que eran Argelia y Libia, están también por los suelos, y los apoyos que tenía Marruecos, que no siempre tuvo los apoyos de Estados Unidos y de Francia, eso ha ido cambiando, ha habido momentos en que Francia y Estados Unidos han... Pero bueno, cuando ya se ha visto, de hecho el Plan Baker ha sido criticado por grupos del Tea Party y de otros miembros de la administración norteamericana, y eso ha ido variando. El tema está en que en este momento el Frente Polisario y el representante del Estado, en supuesto Estado saharaui, no tiene la fuerza para imponer un marco de negociaciones, y yo discrepo con esa idea angelical de que hay un apoyo masivo de la sociedad, que eso lo llevo oyendo hace muchos años, pero luego no existe esta realidad, en tanto que las manifestaciones de Felipe González, pero podemos decir cuántos dirigentes de la derecha han acabado en puestos de administración de grandes empresas marroquíes y viceversa. Es decir, no es solamente la derecha o la izquierda, esa traición se produce en general. Yo creo, aquí puedes traer si quieres a Castilla, a Herrero de Miñón, al general Sáenz de Villegas, que son los actores de todo ese proceso, la transición, y ellos no eran ni del PP ni eran del PSOE, y hicieron lo mismo que ha hecho el resto de la gente. Y la política exterior de Mohamed VI, que implica una serie de cambios respecto a lo que había antes, muy favorables para los intereses de Marruecos. Bueno, los apoyos que tienen que España, la simpatía que España siente hacia Marruecos, que distrae a los niños saharauis en verano, esa es la solidaridad. Pues si esa es la solidaridad, entonces no hace falta que haya ningún cambio y sigamos trayendo a los niños hasta que se termine el agua y todas esas cosas que, insisto, en esto estoy de acuerdo con Rubén. La Realpolitik implica que al final Marruecos es un actor presente, como pasó en Sudáfrica. Los blancos han quedado en Sudáfrica y han seguido teniendo el poder. ¿Qué se podía haber hecho? ¿Echarlos a todos a Holanda? No. O sea, al final han tenido que, encima de Klerk le hemos dado el premio Príncipe de Asturias y el premio Nobel de la Paz con Mandela. Eso lo hemos visto ya. Y eso va a pasar, porque eso ya lo hemos visto. Estás hoy hecho un estadista, sí. Billy, y pasamos a Zappi. No, yo me atrevería a hacer una pregunta y voy a dar la respuesta a mi propia pregunta. Es decir, ¿cómo es posible que, si el derecho internacional en este asunto concreto no es interpretable y por lo tanto es imperativo su cumplimiento, no se cumpla? ¿Cómo es posible que el Parlamento Europeo, que recoge la soberanía popular de todos los estados, de los 28 estados europeos, en sus distintas resoluciones ha aprobado que el pueblo saharaui tiene el derecho a ejercer su derecho a autodeterminación, ha pedido la libertad de los presos políticos y ha pedido y ha instado a la MINURSO, a la misión de observación que tiene desplegada Naciones Unidas, a monitorizar los derechos humanos? Es un mandato imperativo del Parlamento Europeo. ¿Cómo, siendo el derecho internacional y la propia soberanía popular clara, nítida en este aspecto, no se cumpla? Yo la respuesta que doy a mi pregunta es la siguiente: no se puede cumplir porque frente a la impunidad se ha optado
por mantener unas relaciones internacionales que primen el libre comercio por encima de cualquier otra consideración. En estos momentos las élites europeas lo que quieren fundamentalmente es garantizar el libre comercio. Es decir, las libres mercancías sin tener en cuenta en la globalización económica la globalización de derechos. Y este es el problema de fondo, porque si no, no se entendería que cuando la gente era asesinada en Túnez o en Egipto, en la plaza de Tahrir, asesinada, la Unión Europea mantenía intacta el acuerdo de asociación. Hombre, claro. Es decir, no se puede entender que cuando la operación Plomo Fundido, que fue condenada por la comunidad internacional a Israel, machacando, asesinando a gente inocente, gente en Gaza, pues se mantuvo intacto el acuerdo de asociación. Igual ahora con Marruecos. Y por lo tanto yo creo que la respuesta a mi pregunta es muy sencilla. Es decir, en estos momentos las élites europeas lo que se quiere mantener a toda costa es en una relación internacional que prime el libre comercio sin derechos humanos. Por eso las grandes transnacionales están encantadas con esta doctrina. ¿Por qué? Pues porque los recursos del Sáhara Occidental no van, fosfatos, petróleo, la pesca, no van para que el pueblo saharaui pueda desarrollarse libremente. Y por lo tanto yo creo que este es un problema muy serio que tiene que ver con este desorden internacional en donde no hay ninguna autoridad, ningún tribunal, ni siquiera Naciones Unidas que pueda imponer a una sanción clarísima, en este caso al Reino de Marruecos, por incumplir el derecho internacional. Vamos a zapping y quiero que atendáis a lo que dice Felipe González en un zapping muy especial. Adelante, vídeo. Con respecto al Sáhara, este nuevo acuerdo es legal, decía la comisaria de Pesca María Damanaki un día antes de la votación. Le apoyaban populares y socialistas. No se puede violar la legalidad internacional, no podemos permitir el expolio de las riquezas naturales del pueblo saharaui. No sé dónde está la expoliación de recursos que está arruinando el Sáhara, porque realmente no hay actividad económica en el Sáhara. España tiene siempre responsabilidades política, moral, histórica hacia el pueblo saharaui y hacia su ex colonia. Y según el derecho internacional, España sigue la potencia colonial de este territorio. Si hubiera un hipotético referéndum que de verdad ganara Marruecos, la deslegitimación internacional diría que está trucado. Y si de verdad lo ganaran los saharauis, nunca lo aceptaría Marruecos. Luego, esto es lo que se llama un empate infinito que no tiene solución. Presionar para que se logre una solución pacífica, justa y duradera a base de la aplicación del derecho a la autodeterminación, a base de la implementación del derecho inalienable a la autodeterminación del pueblo saharaui. El país con mayor espacio de libertades que conozco del mundo árabe se llama Marruecos. هل الصحراويون ليسوا ببشر؟ El marxismo de Felipe González, marxismo de Groucho Marx. Estos son mis principios, si no le gustan, tengo otros. Abdul. Pues para matizar algunas cosas. Primero, el pueblo marroquí ha estado consumiendo durante todos esos años que el Sáhara es marroquí, por lo tanto es muy difícil empezar a reflexionar a partir de ahí. Nosotros nos fijamos en políticos, gente destacada dentro de Marruecos y ciudadanos marroquíes también que se han tenido que jugarse la vida en el estrecho, intentando salir de su país, llegan a países donde pueden expresarse libremente y aún siguen defendiendo esa idea de que el Sáhara es marroquí y no son capaces de hablarlo. Por lo tanto, eso es comprensible en el sentido de conociendo cómo es Marruecos, la represión que se ejerce, el miedo, el terror y eso. Y lo otro, para nosotros, cuando hablamos de la solidaridad masiva en España, es evidente. Nosotros no hablamos de las posturas del gobierno de España, hablamos del pueblo español que durante todos estos 39 años nos ha acompañado, nos ha arropado y está con nosotros en los campamentos, en los territorios ocupados, intentando denunciar esta injusticia. Es verdad que eso es un divorcio con respecto a las posturas de los distintos gobiernos que ha habido hasta este momento. Y lo otro, nosotros hemos aprendido a diferenciar entre lo que es el gobierno de España y lo que son los pueblos de España. Por lo tanto, en ese sentido hablamos de uno de los movimientos más grandes, mejor estructurados y articulados de solidaridad que existe a nivel mundial.
es con la causa del pueblo saharaui a nivel de España. Muestra de ello son 10.000 niños que llegan cada verano, entran en las casas de familias que los acogen, pero esa es la parte humanitaria para intentar solucionar este drama, que es donde España como Estado tiene una responsabilidad política, histórica y moral. Por lo Calmar tanto, nuestra conciencia como españoles que no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho. No, no es cierto eso. No. Es cierto. Martin Luther King, ¿por qué no podemos esperar? Pero no hay que comparar muy casos. bien. El tema del Sáhara Occidental es un caso de descolonización que no hay que compararlo con otros casos en el sentido que todos evidentemente tienen las mismas connotaciones, pero este es un caso internacional que figura en la agenda de las Naciones Unidas, que Marruecos se opone a que se aplique esa legalidad internacional y los países, en vez de presionar, intentan agradar a Marruecos en ese afán de obstaculizar una solución que es justa, que es lógica y que se basa en ofrecer a la población afectada qué es lo que queremos ser los saharauis. Nosotros no decimos no queremos que se ofrezca la posibilidad de la autonomía, no, que se ofrezca, pero que me dejen la opción de la independencia y a partir de allí nosotros como ciudadanos decidamos qué es lo que queremos ser, qué es lo mejor para el pueblo saharaui. Pero todo esto se complica porque países que quieren garantizar sus intereses económicos, firmando acuerdos económicos como el de la pesca, que incluyen las aguas del Sáhara Occidental sabiendo que es ilegal, y dentro de la Realpolitik intentan hacernos ver a los saharauis que esto no tiene solución. No, hay que presionar a Marruecos, hay que decirle a Marruecos las cosas como son, hay que negociar con Marruecos, hay que firmar todos los acuerdos necesarios, pero exigirles contrapartidas solamente en derechos humanos. Es que no se puede firmar acuerdos económicos con un país que viola sistemáticamente los derechos humanos y se mira para otro lado. Eso no es Realpolitik. La Realpolitik que me diga a los saharauis tienen que atragar lo que sea. No. Nosotros estamos dando una oportunidad histórica a la vía pacífica. Tenemos una juventud que está nerviosa, está exigiendo acción, está diciendo ¿hasta cuándo voy a esperar en unos campamentos de refugiados o en unos territorios ocupados machacándome diariamente una fuerza opresora? ¿Hasta cuándo? Y nosotros intentamos dar una oportunidad a la vía pacífica. Y ahora nos están empujando a romper esa vía pacífica y volver a la acción. Eso está en nuestras manos, eso no depende de la Realpolitik, ni de Marruecos, ni de los países influyentes, depende de los saharauis. Pero mientras tanto los saharauis, que amamos profundamente la paz, le damos la oportunidad a la paz. Pero si la comunidad internacional no quiere reaccionar y no ve que eso es vendible, para nosotros a la vía pacífica, no, la Realpolitik es distinta, pues intentaremos buscar las soluciones por nuestros propios medios. Desde luego es llamativo ver a Felipe González, que dice siempre que Venezuela es una dictadura, elogiar el régimen de libertades marroquí. Marga, Rubén, Abui y Billy. Es que cuando Felipe González dice que esto es un empate infinito, lo que tiene es un cinismo infinito, ¿no? Hombre, si el partido lo arbitrara él, desde luego sí. Exactamente, es decir, es una toma de posición frente a una potencia ocupante y por una visión muy imperialista del mundo, que por otra parte Felipe González ha tenido siempre, salvo cuando era muy joven. Esto tampoco es nuevo y que fuerza a que una de las primeras visitas del nuevo rey de España sea precisamente a su primo, el rey de Marruecos, un sitio donde aquí se ha dicho se violan sistemáticamente los derechos humanos, y si no a cualquiera le pido que analice el caso de Amineto Haidar, que acaba de salir. Y me recuerda al mismo caso que se decía cuando Gandhi decía que la India tenía que ser independiente, todo el imperio británico decía que eso jamás iba a pasar, que era innegociable, que esto no se puede negociar, el empate infinito. También hubo un empate infinito en Sudáfrica cuando los nuestros, es decir, la gente de izquierda, quiero decir, decía que se tenía que acabar el apartheid, y gente incluida de izquierda británica decía que había que negociar, la Realpolitik es más importante, el empate infinito. ¿Cómo vamos a resolver esto sin un baño de sangre? Pues hay sitios donde se ha resuelto sin ningún tipo de baño de sangre, pero yo dejadme que insista, es un caso único en el mundo el Sáhara. Nadie le niega la legalidad, no es comparable a ningún otro caso en el planeta Tierra. Tiene la solidaridad no solo de todo el pueblo español, yo ahí difiero completamente de lo que ha hecho Aibur, sino además de toda África, donde hay países donde tienen reconocida la embajada en la RAS, ¿no? Este es un caso único en el mundo en el que el infinito cinismo por parte de las élites europeas y sobre todo de las élites españolas, por ahí me gustaría saber qué relación tiene Felipe González con empresas marroquíes, algo de lo que se ha hablado mucho y publicado muy poco en los medios españoles, al igual que con el empresariado español, porque es una vergüenza, porque además afecta a nuestros trabajadores. Cuando los tomates se hacen en el norte de Marruecos con condiciones laborales infrahumanas, cuando se hace naranja también en el norte de Marruecos, cuando coges el teléfono y te cogen del norte de Marruecos trabajadores muy mal pagados que compiten con los trabajadores españoles. Esa relación económica también me gustaría llevarla aquí, Rubén, porque eso sí que es Realpolitik, con gente de verdad que sufre a ambos lados del estrecho, porque el pueblo marroquí también está sufriendo un régimen en el que se violan derechos humanos, donde no hay democracia, donde funciona como un reino feudal al que se va nuestro nuevo rey a saludar como si aquello fuera una democracia saludable, cuando aquí y allí se niegan derechos. Claramente no es una democracia saludable.
es un reino feudal y yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, pero yo, pues desafortunadamente, me gustaría de verdad que fuese de otra manera. No hay otro camino más allá de la realpolitik. Estamos en una sociedad global que es un entorno anárquico con algunos espacios jerárquicos. Entonces, los estados se procuran su seguridad y en algunos espacios jerárquicos, como la Unión Europea, pues tenemos, bueno, pues un upgrade en nuestros intereses para conseguir que se puedan defender con mayor intensidad. Entonces, yo lo que estoy defendiendo es realmente que si la Unión Europea y los Estados Unidos no toman la voz cantante en este asunto respecto a Marruecos, de verdad que me encantaría que España tuviese un papel más activo, pero ponte en el caso de un gobernante español a explicar que por una determinada posición, en este caso, que realmente es justo, se han cerrado las empresas conserveras en Marruecos, se han cerrado los caladeros y esto tiene un impacto en desempleo de cientos de miles de puestos de trabajo. Y luego está el asunto geoestratégico y militar que he mencionado antes. Entonces, realmente, habéis mencionado otro caso. El caso de la India y el Imperio Británico, claro, pero es que el Imperio Británico, con sus maneros y sus usos, es una democracia y era siempre el país más avanzado. Y evidentemente su opinión pública ya no soportaba la situación en la India. Pero es que el reino de Marruecos sí soporta, claro, porque el reino de Marruecos no es una democracia y es el problema de ese actor que está evidentemente no queriendo dar una solución a una causa absolutamente justa como es la del pueblo saharaui. Pero esto es una lección, una más, y si queréis os compro una desagradable lección más de realpolitik, y es la sociedad global que tenemos. Y claro, pedirle a algún actor particular que renuncie a sus intereses políticos, militares y económicos cuando tiene que explicarse y defender sus intereses nacionales es complejo. Pero entonces es la ley de la selva, solo el más poderoso hará la ley. Y yo no quiero, o sea, no vivimos en ese mundo, es aceptar una realidad horrible. Abuy, después Billy. Pero yo creo que nos estamos saliendo del tema porque el problema no es la opinión pública marroquí, española o inglesa en la época de la India. La realidad es que en todos los procesos de recolonización han sido luchas armadas y derramamiento de sangre. Voy, Sudáfrica, las tropas cubanas, el SWAPO y el FLN. Lucha armada, ¿eh? No fue que Mandela llegó y hizo la película de Invictus. No, también. En fin, vamos a ver. Sigue ahí, lo único que hay en alto el fuego. No, pero quiero decir es que los sudafricanos pudieron derrotar al apartheid militarmente porque tenían el apoyo del gobierno cubano y del SWAPO y de un bloque. No existe la política de bloques. Ahora mismo, enredarse en una guerra militar con Marruecos significa que ¿qué apoyos tenemos a nivel internacional? ¿Quién nos va a apoyar? ¿Putin? No sé, pero... Vamos a ver, pero el contexto, quiero decir, en los años... No, espera, lo que quiero decir es que Argelia se enfrentó... Parece que nosotros no tenemos nada que decir en eso. No, déjame, quiero decir que Argelia se enfrenta a Francia en la guerra, el FLN, porque hay un contexto internacional. Y si quieres podemos leer la memoria de Ho Chi Minh, donde explica... a España también como colonia y luego a Marruecos como Pero quiero decir, ¿qué apoyos tenemos nosotros para iniciar un enfrentamiento armado? O por ejemplo, vamos a un ejemplo, Guinea Ecuatorial. Nosotros solo pedimos Rajoy se va a Guinea porque le gusten los negros, no porque le gusta el petróleo. Si lo que ahora se puede aplicar, pero si yo estoy de acuerdo, se puede aplicar, que se nos diga y a partir de ahí ya veremos nosotros. Pero es que no hace falta que te lo digan porque como viene... Pero es que no hace falta que te lo digan, te lo están diciendo. Me está diciendo con la realpolitik, mira, como saharaui, tienes que entender que la realpolitik, que los intereses económicos están por encima de los intereses humanos. Ahora te lo... Bueno, puede haber que termine. Voy a terminar. Lo que quiero explicar es que cuando los movimientos de liberación en el mundo se enfrentaban a sus opresores, no lo hacían solos. Hay un contexto, tanto por un lado como por otro. Y cuando explico lo de Mandela, porque la película de Invictus, como es un bodorrio de Hollywood, engaña. Es el gobierno cubano, el SWAPO y el FLN los que derrotan al ejército sudafricano en Angola. Y a partir de entonces Mandela se sienta a firmar. Pero no es que... Dentro de ese mapa. Sí, pero es que Marruecos tiene una superioridad militar... Pero a mí eso no me convence como saharaui. Eso puede ser una opinión de la gente que cree en Marruecos. Pero como él te comenta que no tenéis apoyos... Sí tenemos, pero ¿por qué? ¿Dónde está el apoyo español? ¿Dónde está el apoyo español? El apoyo español, yo no espero que... Ahora mismo te doy la palabra, iba antes Billy, después explicamos esta cuestión. Bueno, a mí no me gusta nada la denominación política real, porque la realpolitik lo que encubre es la impunidad. La política real
en sentido estricto, debería ser aquella que aplica el derecho internacional. Esa es la política real. Cuando se habla de política real, que es la que se puede hacer porque otra cosa no se puede hacer, lo que se está encubriendo es la impunidad. Y yo estoy totalmente en desacuerdo. La política para el pueblo saharaui, para cualquier pueblo del mundo, se tiene que hacer conforme al derecho internacional. Y si no se puede hacer, hay que exigir que se cumpla. Y yo aquí quería hacer una mención a la responsabilidad del pueblo saharaui, porque el pueblo saharaui decretó un alto el fuego. Pero si hay algo que el derecho internacional permite, el uso de fuerza, está muy reglamentado, es que cualquier pueblo que esté sometido a un proceso de colonización se le permite el uso de fuerza. Cualquier fuerza, derribar un avión, poner una bomba, tirar un misil, cualquier fuerza. Y no hay ningún tribunal internacional que pudiera condenar esa acción de guerra o esa acción militar. Por lo tanto, yo creo que la comunidad internacional y la europea... Eso era antes de la caída del muro. Y ahora. Es decir, en el derecho internacional, los procesos de descolonización, se contempla la posibilidad de que los pueblos oprimidos puedan usar la fuerza militar. Y por lo tanto, no hay ningún tribunal internacional que en el caso de que el Frente Polisario decidiera se acabó el alto el fuego, volvemos otra vez a hacer acciones armadas, ningún tribunal internacional podría condenarle. Por lo tanto, si eso es así, la responsabilidad internacional tendría que ser todavía mucho más exigente, porque la zona que estamos hablando, esa zona, geoestratégicamente es una zona muy complicada. Si no fuera el Polisario, fuera otro, si fuera otra organización que no tuviera la responsabilidad del Polisario, tendríamos un problema muy, muy, muy serio. Porque el terrorismo que viene a Europa no es de las personas que viven en el Sáhara Occidental, es de Marruecos. Claro. La bomba de aquí en Madrid, la bomba, el terrorismo más sangriento que tuvo España, fue gente de Marruecos, ciudadanos de Marruecos, no del Sáhara. El Sáhara tiene un movimiento de liberación nacional, que es el Frente Polisario, que es laico, que es democrático y que tiene un alto el fuego y que contiene a su gente. Ojalá. 23 años. 23 años. Y en lugar de dar una respuesta política, de la real política, no de lo que habláis aquí como justificación de la impunidad, sino de la política real, que la alta comisaria de Europa, la señora Ashton, tenía que tener una conferencia internacional y decir, señores de Marruecos, se acabó, punto. Hasta que ustedes no permitan el ejercicio de autodeterminación, no hay relación comercial y no hay acuerdo de asociación, punto. Eso es la realpolitik. Pero si no, claro, el problema que tenemos es esa impunidad que se va tapando, en el caso del Sáhara, en el caso de Israel con los continuos crímenes de guerra, en el caso de Libia, en el caso de Irak, en la situación que está viviendo en estos momentos en el mundo, y por lo tanto yo creo que lo que hay que es exigir desde el punto de vista ético una respuesta democrática y de derecho internacional sin ningún tipo de distintos raseros en la aplicación del derecho internacional. Abdul. Bueno, yo la realpolitik la entiendo como la ha explicado Viri, que es cuando el derecho internacional está por encima de los intereses económicos. Esa es la realpolitik que entendemos. Mientras sea la inversa, que es lo que se pretende, nosotros no lo podemos compartir, porque yo no puedo convencer a un saharaui que ha nacido en unos campamentos de refugiados desde hace años, diciéndole, no, es que la realpolitik nos empuja a hacer esta solución. La solución está recogida en el marco de la legalidad internacional. El tema de dónde estamos el Frente Polisario, nosotros somos un movimiento de liberación que ha empezado su lucha, como todos los movimientos en América Latina, en África, reivindicando su descolonización a la potencia colonial que es España. Ese proceso ha sido truncado por una marcha verde, Marruecos ocupa el territorio, España abandona ese pueblo, abandona el territorio y entramos en una guerra de 16 años, hasta el año 91 que se firmó un alto el fuego que lleva 23 años. Ese plan de paz prevé la celebración de un referéndum. Los saharauis podíamos decidir mediante las urnas entre la independencia o la integración en Marruecos. Marruecos, convencido del resultado final de esa consulta, que va a ser la independencia, lo obstaculiza, lo impide y, por lo tanto, llevamos 23 años defendiendo esa vía pacífica, que es la legalidad internacional. Marruecos intenta dilatar esto en el tiempo, sabe que hay una parte del pueblo en unos campamentos de refugiados que vive de la ayuda internacional y otra bajo su ocupación que la machaca diariamente mediante las violaciones de los derechos humanos. Este es el drama que vivimos los saharauis desde hace 23 años y aún así seguimos aferrados a la vía pacífica. No es que nosotros no vamos a la guerra porque no tenemos aliados o quien nos apoye, no sé qué. Hay algo en esta solución que solo lo podemos aportar los saharauis y de eso estamos convencidos los saharauis.
Los saharauis no vamos a claudicar. Nosotros no pedimos ni a Argelia ni a España que alguien que nos resuelva el conflicto, simplemente que sean coherentes y consecuentes con la legalidad internacional. Si la exigen en otras partes del mundo, también en el Sáhara vale. Entonces, ¿Marruecos es importante para España? Evidentemente, pero no por eso hay que asumirse en un chantaje, manipulación constante y tratar de agradar a Marruecos en todas las acciones, que es lo que está haciendo la política exterior española hasta ahora. Nosotros confiamos en el cambio de generación también en España, que habrá políticos españoles de talla que intentarán enmendar este error de la política exterior española. Evidentemente, el caso de Timor es una referencia y son similitudes de casos. Evidentemente que lo que ha hecho Portugal no puede hacerlo España porque Marruecos está más cerca que Indonesia y eso, pues evidentemente es cuestión de criterios, de comparaciones, pero desde el punto de vista político, jurídico y del derecho internacional son similitudes y semejanzas y que puede ser una referencia. ¿Por qué no puede tener acuerdos económicos con Marruecos y a la par exigirles contrapartidas en el respeto de derechos humanos, aplicación de la... ¿Por qué no? Y no se hace por parte de España. ¿Por qué? Porque a España también le interesa, sobre la declaración de Felipe González, ocultar esa responsabilidad que tiene el conflicto. Evidentemente, si trata de legitimar el status quo actual, pues España no se le va a sacar a nadie esa responsabilidad política que tiene y sigue teniendo mientras el conflicto no se resuelva. ¿El partido un empate infinito? Pues si lo arbitrara Felipe González, desde luego es posible, pero... Llegamos a la recta final del programa, volvemos a la regla del minuto. 1 minuto de conclusiones para cada uno de los 5. Empiezo contigo, Rubén. Bueno, pues yo sí que creo que hay diferencias en el caso de Portugal. Pues repito que es muy fácil en la distancia adornarse de esa manera. En el caso de España es mucho más complejo. Y aquí sí es verdad que durante las 2 administraciones del presidente Aznar se intentó un distanciamiento de Marruecos, una aproximación a Argelia para reducir una dependencia económica que podemos tener en nuestras relaciones con Marruecos y así poder, bueno, pues ganar fuerza en esa posible negociación. Pero luego, pues el Partido Popular perdió las elecciones y desde la izquierda se volvió desde el Partido Socialista a un acercamiento a Marruecos que se había intentado corregir. Yo creo que esto es importante señalarlo, que fue con el presidente Aznar cuando esta situación se intentó desbloquear y no se pudo conseguir por el triunfo del Partido Socialista Obrero Español. Y de verdad, y lamento de verdad la situación por la que estáis pasando, pero la sociedad global, desafortunadamente, en este caso, es como es. Gracias, Rubén. Abu, y tu minuto. Yo, desde la simpatía a la causa saharaui, de hecho, no de ahora, sino de hace muchos años que los saharauis llevan luchando, yo mantengo la idea de que cuando la comunidad internacional tiene realmente solidaridad con un pueblo, eso se ve. Decía Martin Luther King, ¿por qué no podemos esperar que él no le molestaban el Ku Klux Klan, sino los buenos ciudadanos blancos que van a misa? Esto de hace 30, 40 años oímos siempre la misma historia, ¿no? Que es Felipe González, luego, pero vino Suárez, antes también Carrero Blanco, ¿cómo se llama? Zapatero, lo que has explicado, todos los presidentes de la transición que han pasado, incluso Arias Navarro, todos eran pro-saharauis, todos. No he visto ningún presidente que diga que es anti-saharaui, ni que diga que es en contra de los derechos del pueblo saharaui, pero la verdad es que el Sáhara no era una colonia, era una provincia de España, con lo cual había mucho más responsabilidad. Y sin embargo, a la hora de la verdad, esa supuesta apoyo no se traduce realmente en el fin del conflicto, que es la autodeterminación. Billy, tu minuto. Sí, bueno, el Frente Polisario y el pueblo saharaui sabe que Izquierda Unida tenemos un compromiso muy firme. Nosotros y nosotras no vamos a descansar hasta conseguir que el pueblo saharaui ejerza ese derecho de autodeterminación y vamos a seguir combatiendo la impunidad, no solamente la impunidad que sufre el pueblo saharaui, ahora está sufriendo el pueblo palestino en Gaza, una ofensiva absolutamente criminal. No se cumple tampoco el derecho internacional allí, con los asentamientos, etcétera, y por lo tanto yo creo que el caso saharaui es el más cercano en nuestra agenda, junto con otros, que va a exigir por nuestra parte a nivel institucional una mayor energía. En el Parlamento Europeo se acaba de iniciar esta legislatura y yo espero que lo que se ha conseguido hasta ahora se multiplique. Tenemos una presencia mucho más de izquierda, está también Podemos en el Parlamento Europeo, somos 12 en total eurodiputados que yo creo que están todos por la causa saharaui y seguro se va a notar en esta legislatura. Gracias, Billy. Marga. Decía un poeta palestino, ¿no? Se puede amar o no a una patria, pero a una patria libre. Si está ocupada, siempre la amarás, ¿no?
Es un modo que es lo que pasa con el Sáhara. Yo el último minuto para decirle a todos los que están viendo este programa que si puede que vayan al Sáhara, que contacten con la delegación del Frente Polisario en su provincia, que seguro que existe, y que vayan a que visiten los campamentos, y que verán un pueblo muy firme, que sabe lo que quiere, que tiene las generaciones más jóvenes más claro todavía, no solo la independencia, sino la forma de país que quieren, en una zona en la que hay países con estados fallidos y donde desgraciadamente el fundamentalismo islámico está haciendo tanto daño. Yo creo que el Sáhara Occidental es una de las esperanzas del norte de África, y no les apoyo ni porque sean tercos, ni porque sean débiles, ni porque sea romántica. Lo hago porque es justa su reivindicación, y animar a la gente a que visite los campamentos saharauis y descubran su enorme hospitalidad, entre otras cosas. Gracias, Marga. Abdul. Pues en primer lugar agradecer todo el debate, las opiniones. Por supuesto, para nosotros es normal el intercambiar opiniones y eso. Decirles que lo que ha dicho Marga también es verdad, que el tema del Sáhara Occidental a nivel de España goza de un consenso que no se traduce luego en las posiciones del gobierno de los dos partidos que han gobernado hasta ahora durante todos estos años. Hay partidos que están más implicados, como ha dicho Viri, evidentemente un compromiso que está ahí. Nosotros tenemos un apoyo realmente considerable a nivel de España. Entonces invitamos a todo el mundo, y a vosotros en este caso, a trasladarse a los campamentos y a los territorios ocupados también, para ver que existe un pueblo que, a pesar de los pesares y a pesar de las dificultades, está unido en torno a un objetivo, que es la independencia del Sáhara. Y por lo tanto, nosotros estamos convencidos que temprano, más que tarde, vamos a vivir en un Sáhara libre e independiente. Muchas gracias, Abdul, muchas gracias a los 5. Volveremos la próxima semana de nuevo con un tema interesante, de esos que no se tratan en otras televisiones aquí en Fort Apache. Hasta pronto.